Seguimos adelante en tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, con el tema el uso de probióticos, la nueva herramienta en ganadería para mejorar la eficiencia productiva, con el doctor Alfredo García, PhD en Fisiología y Nutrición de rumiantes. Doctor, ya hablamos en el segmento pasado de la importancia de que ese becerro se vaya convirtiendo en rumiante lo más rápido posible a través del uso de probióticos como una herramienta para acortar el tiempo que a la final se va a traducir en que el becerro va a tomar menos leche y va a ser más leche para la unidad de producción. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? Bien, Carlos, como lo acabas de decir, ¿verdad? Fíjate que el efecto de los probióticos nos ayuda a nosotros de múltiples formas. En primer lugar, la parte de inmunidad. Al aumentar la inmunidad tenemos un efecto benéfico. Pero no conforme con eso, ¿verdad? El hecho de que nosotros usamos el probiótico, ya sea en la leche, ya sea en el agua, ya sea en el alimento, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a que se desarrolle el rumen. Cuando lo usamos en el alimento, por ejemplo, los alimentos secos, ¿verdad? Sólidos, no pasan al cuajar directamente, sino que parte de ellos caen al fondo de saco que va a ser el rumen. Eso hace que el rumen, ¿verdad?, se nos va a ir desarrollando más rápido, ¿ok? Entonces tenemos la oportunidad de que ese becerro llegue a ser rumiante en un periodo de alrededor de 12 semanas, que son 3 meses. Nosotros normalmente, ¿verdad?, los becerros, ¿verdad?, se desarrollan su rumen lentamente en función si ocurre eso. Cuando vemos que hay consumo de leche, ¿verdad?, nosotros vemos que el desarrollo del rumen es mucho menor, pesa menos el rumen, no hay crecimiento de papilas ruminales, no hay queratinización ni pigmentación de la musculatura del rumen. Por el contrario, cuando nosotros tenemos consumo de alimentos sólidos más el probiótico, nosotros aumentamos la fermentación ruminal, disminuimos el pH de la ingesta ruminal, aumentamos la concentración de ácidos grasos volátiles. ¿Qué son los ácidos grasos volátiles? Esos son ácidos grasos de cadena corta, producto de la fermentación bacteriana. Y dentro de esos ácidos grasos volátiles se producen ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico. Dentro de estos 3 ácidos es el ácido butírico el que estimula, ¿verdad?, el crecimiento de las papilas ruminales, es el que estimula el crecimiento del epitelio ruminal, y al estimular el epitelio ruminal está aumentando el crecimiento del rumen. Entonces es para nosotros sumamente importante que en ese becerro se comiencen a producir, ¿verdad?, ese tipo de ácidos grasos que nos van a favorecer el desarrollo ruminal. ¿Cómo desarrollamos esto? Si nosotros incluimos el probiótico en el alimento que le estamos dando, harina de maíz, por ejemplo, en esos becerros recién nacidos, o en la misma leche, en una pequeña porción de leche, ese probiótico nos va a favorecer la colonización bacteriana del rumen incipiente o el rumen en desarrollo. Esa colonización estimula que ese rumen crezca. ¿Y cuál es la idea? La idea es que nosotros lo hagamos rumiante lo más tempranamente posible. Si nosotros logramos que ese becerro a las 12 semanas sea un rumiante funcional, nosotros podemos eliminarle el consumo de leche, ¿verdad?, y solamente dejar que hacer una sustitución de la leche por un alimento que sea más económico que la leche. Por ejemplo, el uso de harina de maíz que se está usando ahorita con mucha popularidad en la mayoría de las explotaciones, ¿verdad?, es mucho más económico que 1 litro de leche. Y un becerro inicialmente se comerá 200 gramos, 150 gramos. Irá creciendo su consumo de harina en la medida que él va desarrollando su rumen, que se lo va haciendo más funcional. De tal manera que a los 3 meses debe estar consumiendo alrededor de 1 kilo de esa harina de maíz y ya nosotros le podemos suspender, ¿verdad?, la leche de ese becerro y dejarlo solamente para que apoye la vaca para el momento del ordeño. Eso es ganancia porque eso es leche que va a ir al tanque y va a ir a la venta, ¿verdad?, para la producción de la finca. Por otro lado, cuando la digestión
del rumen es efectiva, es eficiente, ya ese becerro puede comer pasto. Y al comer pasto, ¿verdad?, nosotros le estamos mejorando la eficiencia digestiva, y ese animal va a ir creciendo con mucho mayor velocidad y vamos a obtener un maute de un peso de alrededor de 180 o 200 kilos alrededor de los 6 meses de edad. De manera que nosotros vamos a irle ganando tiempo al tiempo y vamos a lograr pues vender los animales de matadero mucho más temprano o incorporar las hembras al servicio en menor edad. Tradicionalmente tenemos fincas que las hembras entran al servicio después de los 3, 4 años y eso no es productivo. Nosotros queremos que las hembras entren al servicio alrededor de los 18 o 20 meses de edad, de manera que el parto ocurra antes de los 3 años de edad, para que nosotros podamos obtener las lactancias que son debidas. En ese sentido, pues, con toda propiedad, ¿verdad?, y teniendo pleno conocimiento del uso de los probióticos y de lo que forman las bacterias en el rumen del animal, pues les estamos recomendando el uso de probióticos. Por otro lado, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos eso, que usamos alimentos sólidos y forraje, nosotros vamos a ver que hay crecimiento de las papilas ruminales, hay aumento del flujo sanguíneo en la pared ruminal, las células epiteliales inducen activación de las hormonas de crecimiento, de la insulina, de los factores de crecimiento y de la IGF-1. Esos son factores positivos para que el animal crezca con mucho más velocidad y pues tengamos un animal más desarrollado en el menor tiempo posible. Y, doctor, y siguiendo adelante, sería, Eduardo, si nos puedes colocar la segunda lámpara, por favor. Bien, fíjense ustedes que nosotros acá tenemos en el, ¿verdad?, la alimentación y la nutrición, ¿verdad?, inciden en la colonización de la microbiota y desarrollo del rumen, efecto que se va a persistir durante toda la edad adulta, ¿verdad? En la medida que nosotros colonizamos el rumen, vamos a obtener esto que tenemos ahí en la lámina. Fíjense que tenemos un rumen completamente desarrollado que representa el 80% del aparato digestivo, mientras que el abomazo, como dije al principio, apenas representa el 7%. Fíjense la reducción que hubo dentro de una digestión que ahora es totalmente bacteriana, donde además de bacterias también hay protozoarios y algunas ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Levaduras, ¿verdad? El omazo sigue siendo más o menos del mismo tamaño, pero el retículo queda en un 5% porque el rumen pues se lo está llevando. Esto es lo que nosotros necesitamos, un rumen completamente desarrollado, que sea funcional, porque los rumiantes, su mayor dieta son los pastos, los forrajes, y si el rumen es más grande, si el rumen es más funcional, nosotros vamos a lograr pues que el animal sea mucho más eficiente. Los animales, después de que el abomazo queda reducido, el uso de la leche en el rumiante no es efectivo, ¿verdad? Se pierde por la fermentación ruminal y ya no hay cierre de la gotera esofágica después de un animal que ha pasado 3, 4, 5 meses de edad y que ya es un rumiante funcional. Entonces, pues no necesitamos seguirle ofreciendo leche. Si nosotros vemos, ¿verdad?, en el epitelio ruminal, ¿verdad?, ahí tiene importancia funciones, ¿verdad?, que va a tener en el animal adulto. Por ejemplo, la proliferación y crecimiento del epitelio ruminal promueven el tamaño y grosor de las partículas ruminales, favorecen la absorción de productos. Porque, ¿qué pasa? En el rumen, ¿verdad?, funcional, se producen estos productos que llamé ácidos grasos volátiles, ¿verdad?, que son la fuente de energía con la que va a contar el animal adulto, ¿verdad? La leche se produce a expensas del ácido propiónico que se produce en el rumen. No se produce ácido propiónico en el abomazo o cuajar, se produce en el rumen. La grasa de la leche y la grasa del tejido celular subcutáneo se produce a expensas del ácido acético que se produce en el rumen, ¿verdad?
Y la grasa blanda, los ácidos grasos de cadena larga, también se producen a expensas del ácido butírico. Entonces tenemos que es en el rumen donde nos va a permitir que la eficiencia en la nutrición del animal adulto, ¿verdad?, se desarrolle. ¿Cómo vamos a lograr eso? Si nosotros hemos logrado un desarrollo temprano del rumen. De ahí pues la necesidad de que utilicemos alimentos sólidos y de que utilicemos probióticos para que haya una colonización efectiva de la bacteria del rumen. Allí pues vamos a estar, sigamos hacia adelante entonces y seguimos observando que, fíjense, si nosotros vemos el crecimiento de los becerros, ¿verdad? Eso ocurre a través de dos mecanismos que son hiperplasia e hipertrofia. Del nacimiento hasta los 4 meses más o menos, el proceso de hiperplasia es mayor que el de hipertrofia. En el periodo peripuberal, es decir, antes de la pubertad, el periodo hiperplásico sigue siendo mayor que el hipertrófico, pero después de la pubertad, el periodo hipertrófico se hace mayor que el hiperplásico. Pero ¿qué ocurre eso? Eso es para el crecimiento general del animal. Nosotros vamos a ver que entonces durante el periodo, cuando el crecimiento es hiperplásico, ¿verdad?, el crecimiento es vertical. Los becerros crecen hacia arriba, ¿verdad?, crecen en talla, ¿verdad? Cuando el crecimiento se hace hipertrófico, entonces los animales crecen en sentido horizontal, es decir, crecen de adelante hacia atrás. Las vértebras comienzan a ser más grandes, se hipertrofian, mientras que en el hiperplásico los que crecen son los huesos largos, el fémur, el radio, el cúbito, el metacarpo, el metatarso. Esos son los huesos que crecen, ¿verdad?, durante las primeras etapas de crecimiento. Ese periodo tan definido por factores de crecimiento, por la somatotropina, que es la hormona de crecimiento, por la insulina como factor de crecimiento 1 y con los factores epidermales de crecimiento. Esos son quienes me desarrollan a los animales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, vamos a ver en la próxima lámina, pues, la información que tenemos allí, porque con estos animalitos de estos tamaños nosotros entonces tenemos que lograr. ¿Cómo logramos nosotros, verdad, una mayor eficiencia productiva en el crecimiento? Con el uso de probióticos. ¿Por qué? Porque vamos a favorecer el desarrollo del rumen, ¿verdad? Y el desarrollo del rumen determina el proceso digestivo. ¿Ok? Los probióticos favorecen la función ruminal, fermentación, absorción de productos, transporte y metabolismo de ácidos grasos de cadena corta. Los probióticos mejoran la producción de ácidos grasos volátiles e impactan el crecimiento, la salud y la eficiencia productiva, tanto en leche, en grasa, en carne y en salud reproductiva de los animales. ¿Por qué esto? Porque los probióticos que colonizaron el intestino delgado y que colonizaron el rumen persisten durante toda la vida. Si las bacterias que nosotros utilizamos como probióticos colonizaron el rumen, esas son las bacterias que van a aumentar la digestibilidad a nivel del rumen. Y con la digestibilidad, ¿qué va a suceder? Aumenta la eficiencia productiva tanto en leche, en grasa, en carne y en salud reproductiva. Ha sido comprobado, por ejemplo, que cuando nosotros utilizamos probióticos en las vacas, ¿verdad?, secas, nosotros mejoramos la calostrogénesis, es decir, la producción de calostro. Mejoramos la calidad del calostro. El calostro se mide su calidad en función de las proteínas que tiene. Y esas proteínas no son más que anticuerpos. Anticuerpos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, ¿verdad?, en ese calostro. ¿Qué sucede? Cuando nosotros le estamos dando ese probiótico a las madres antes del parto, ese aumento de la producción de anticuerpos va al sistema inmunológico, del sistema inmunológico se traslada hacia la glándula mamaria y es incorporado en el proceso de calostrogénesis. Las ofrece la vaca en su calostro, siendo el calostro entonces de mucho mejor calidad. Adicionalmente, esa vaca que tiene una mayor inmunidad porque produjo mayor cantidad de anticuerpos en su sistema inmunológico, ¿verdad?, va a tener mayor oportunidad de no presentar mastitis posparto.
¿verdad?, que son muy frecuentes en nuestros medios, porque el secado de las vacas no es el más eficiente, y secamos la vaca y después cuando la vaca pare nos viene con una mastitis subclínica y muchas veces con una mastitis clínica que de verdad son difíciles de tratar. Pero que cuando utilizamos el probiótico, la inmunidad que el probiótico nos está produciendo nos ayuda a controlar esos problemas de mastitis posparto. No, adicionalmente a ello, ¿verdad?, está comprobado que la salud reproductiva de esas vacas, ¿verdad?, los primeros 75 días después del parto es eficiente gracias a la presencia de los anticuerpos que generaron los probióticos. Entonces no tenemos por qué no utilizarlo. Vamos a utilizarlo, vamos a ganarle tiempo al tiempo para que nosotros evitemos las contaminaciones bacterianas y logremos, pues, un sistema de producción de rumiantes que sea mucho más eficiente. Yo los invito, pues, a que utilicemos los probióticos, que manejemos el uso de los probióticos y que lo hagamos como forma normal. El costo de los probióticos es muy económico, ¿verdad? Y es mucho más económico que utilizar antibióticos. Además, como dijimos antes, estimulan el sistema inmunológico, cosa que nunca lo vamos a lograr con ningún antibiótico. Bueno, gracias, profesor. Ahorita tenemos una grata noticia, nos acaba de informar nuestro productor que tenemos en este momento, doctor, conectados 2.730 personas viendo el programa en vivo solo por uno de nuestros servidores. Ahora vamos a revisar, Eduardo, las plataformas internacionales. Vamos a un interesante espacio comercial y retornaremos con este muy, pero muy importante tema.